Y atentos, por supuesto, a un tema internacional, lo que está sucediendo también en Rusia, ¿no? En Rusia, y lo que se siente o lo que se sentía como un golpe de Estado. Puede ser, ni siquiera un golpe de Estado, mal llamado golpe de Estado, ¿no? Porque avanzan los mercenarios y a mí me gustaría preguntarle, por lo menos a nuestro especialista, en esta situación en la que Rusia, que está en una guerra interminable con Ucrania, en un conflicto bélico, como dicen, pero ahora además los mercenarios, para que ustedes vean que no es gente buena, ¿no? Y esto suele ocurrir en las guerras, ¿no? Y le vamos a preguntar a Luis Rosales. Luis, ¿qué es lo que está pasando realmente? Porque ¿hay negociaciones entre los mercenarios y Bueno, Putin? primero tratar de explicar para que la gente entienda un tanto el contexto. Claro. Un componente importante de los ejércitos de Putin en la guerra de Ucrania y en otras guerras anteriores también han sido estas tropas mercenarias del famoso o tristemente célebre grupo Wagner. El grupo Wagner es un grupo encabezado, propiedad se puede decir porque es un grupo privado, de mercenarios a cargo de un íntimo amigo de Putin, amigo desde hace años. Se conocieron allá en San Petersburgo en la década del 80, cuando Putin era vicealcalde de esa ciudad. Buenos muchachos, ¿no? La segunda ciudad más importante. Comenzó este señor, Yevgeny Prigozhin, si lo pronuncio bien, no sé, Prigozhin. Comenzó a... Tenía un restaurante, no era prófugo, que había cumplido una condena en la justicia rusa en el año 81, sale de la cárcel. Y en esos años lo conoce a Putin. Un ex proscripto, digamos. ¿Cómo? Un ex proscripto. Claro. En esos años lo conoce a Putin. Putin era el vicealcalde de la ciudad de San Petersburgo, donde había nacido. Recordemos que Putin es un ex KGB, que luego se dedica a la política cuando la Unión Soviética se transforma en Rusia. Y allí entablan una relación y comienza este señor a proveer servicios gastronómicos a la municipalidad de San Petersburgo primero, y cuando Putin se transforma en presidente, al ejército ruso. Se transforma en el principal proveedor de comida, de catering para el ejército ruso. Así tiene muchísimo poder y una cosa lleva a la otra, termina ofreciéndole al presidente Putin la posibilidad de tener un ejército paralelo. Sí. El grupo Wagner es un ejército enorme, de 20.000 soldados aproximadamente, 30.000 dicen algunos, absolutamente privado, rentado, se les paga, son feroces combatientes y han participado en innumerables conflictos y combates. Son asesinos, perdón Luis, son asesinos a sueldo, ¿no? Vamos a decir, por decirlo de alguna manera. Hoy los bautizamos como mercenarios y les damos un título que igual no es muy bonito, pero quiero saber, y me gustaría para poner en contexto a la gente, perdón la interrupción tan abrupta, pero para que la gente entienda por qué están invadiendo Rusia ahora. Bueno, a ver, estos señores participaron activamente de la invasión rusa a Ucrania. Se quejaban por malos tratos, por malos pagos, por una situación de cierta competencia y celos con el comando militar regular de Rusia, con el ejército ruso. Con el ejército ruso, el ejército ruso no se puede quejar, porque digamos 24/7 por el estado del ejército y de las milicias no se pueden quejar, digamos, lo que te manda el gobierno lo tenés que cumplir a rajatabla. Bueno, no así los mercenarios que son militares privados. Los ejércitos tienen esa cuestión de la disciplina, la jerarquía. Putin es el comandante en jefe de todos los ejércitos rusos, como en cualquier país el presidente o el rey o el primer ministro o lo que sea. Sí, las Fuerzas Armadas, digamos. Exacto, Fuerzas Armadas. En este caso participaron activamente y desempeñaron un rol importante en algunas de las batallas más importantes de esta guerra de Ucrania. Ahora la cosa se revirtió hace un par de semanas. Sí. Comenzaron a quejarse, este señor a rebelarse. Se retiró de Ucrania y comenzó a marchar hacia la frontera rusa. Cruzó la frontera rusa, llegó a una ciudad limítrofe muy importante, la tomó a la ciudad con base militar, tomó la base militar y de allí decidió encarar la marcha de la justicia, la llamó este señor, directamente a Moscú. ¿Cuántos son? Cerca de 30.000 soldados. Ah, es una barbaridad. Una barbaridad. Pero avanzaron, tuvieron algunos enfrentamientos con el ejército ruso, derribaron helicópteros,
hubo enfrentamiento Doble concreto frente tiene Rusia entonces ahora. en las últimas 24 horas. Pero llegados casi a 2 horas de Moscú, Sí, 2 horas de sí. Moscú, algunos hablaban de que el propio Vladimir Putin había despegado en su avión presidencial hacia su residencia de San Petersburgo, Ajá. más lejos de Moscú, Claro. casi 500 kilómetros, 600 kilómetros más al norte. Así que la situación de hoy, Es hace unas complicada, horas, sí. era que estaban a 200 kilómetros de Moscú, pero intervino el presidente bielorruso, aliado de Putin. Pues eso te iba a decir. De Bielorrusia. Ahora, Prigozhin, que es el líder de los Wagner, finalmente se van a quedar en Bielorrusia para ir cerrando ya más o menos. Bueno, la cosa es así. sí. Negociaron a último momento. El jefe del grupo Wagner ordenó el regreso de las tropas, de sus tropas, de los mercenarios, Sí. a sus bases y establecieron una negociación vía Bielorrusia con Putin. Se les va a pagar lo que se les adeuda y se los va a perdonar en la justicia rusa. Ah, bien, una Así tregua. que Una tregua e indultos. Rusia ¿no? logró, en este sentido, Putin logró, Perfecto. por lo menos, calmar las aguas, tal vez por un tiempo. Muchas gracias, Al Luis. contrario, Muchas un gracias. gusto. Muy iluminador, ilustrativo, Luis Rosales, nuestro analista internacional.